Bueno, estábamos viendo, ayer quedamos hablando acerca de la renovación de la iglesia misionera y estábamos en la parte del significado y la necesidad de la renovación. Lo último que estábamos hablando ayer era acerca de la visibilidad y afirmaba que la visibilidad de la iglesia no es estática, refiriéndonos a los signos que tenemos, por ejemplo, los sacramentos, que tienen que ser no algo estático, sino algo que realmente nos comunique, nos transmita la fe. Entonces, la última afirmación del Lumen Gentium 9 era que caminando la iglesia a través de peligros y de tribulaciones, persevera siendo digna esposa de su Señor y no deja de renovarse a sí misma bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, el tema de la renovación evangélica ha tenido siempre un riesgo de extremismos, como ha sucedido en diversos periodos históricos. Pero sería también una visión reduccionista el pensar que por el hecho de vivir en una cierta honestidad eclesial ya basta para el testimonio evangélico actual. Es decir, no hay que llegar a extremos, ¿no? Algunos dicen, bueno, hay que una renovación evangélica es como quitar todo. Otros pues dicen, no, pues nada más le damos como una barnizada, como una peinadita, como una nada más un maquillaje, ya con eso, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, para ser misioneros, porque le pongamos parroquia misionera, ya le agregamos el término misionera y pensamos que ya con eso. No, implica un proceso de renovación de la misma persona. Y el último, entra en un proceso de purificación. Existe un proceso histórico continuo de decantación, es decir, de separar, de purificar a la luz del Evangelio, a la luz del Evangelio. Esta purificación tiene que ser a la luz del Evangelio. El misterio de la iniquidad está de algún modo en todo corazón y en toda institución humana y también en las instituciones de la iglesia peregrina. A ver, leamos Segunda de Tesalonicenses 2:17. Entonces la idea aquí es de que toda institución tiene que buscar esa paz, ¿sí?, ante ese misterio de la iniquidad, y que cuando la iglesia no se renueva, dice que es capaz de ir neutralizando todo resultado, ¿sí? Entonces, mientras tanto, todo defecto, por comprensible que sea, produce una reacción de sentido contrario y de parecida intensidad, que obliga a una corrección dolorosa, a veces incluso por la permisión providencial de persecuciones y de fracasos. Es decir, que los errores, que los defectos, que las fallas que podamos ir detectando, tienen que ser para nosotros, en este caso, aunque duela, un motivo de corrección, aun cuando sea doloroso. Por eso le decía ayer la idea, que tenemos que amar a la iglesia dentro de la iglesia y desde dentro colaborar. Si no es juzgando, no es criticando, no es escandalizándonos, sino viendo la forma de cómo nosotros podemos colaborar para la reestructuración de aquellas cosas. En este caso sería del proceso de purificación de nuestra vida cristiana. En este proceso de purificación y de renovación habrá que contar con el factor tiempo. Se trata del caminar de iglesia que es siempre escatológico hasta la venida definitiva del Señor, o sea, su parucía. Entonces la purificación no se da de un momento a otro, sino durante todo el proceso hasta que llegue a la consumación. La iglesia tiene que estar en purificación. No podemos decir que ya vamos a purificar la comunidad en el 2018. Ya, en el 2019 ya hacemos otra cosa, ¿no? El proceso es siempre, es constante, es continuo. Esa es la idea. Pero gracias a la encarnación del Verbo, el tiempo de la iglesia tiene significado salvífico. En Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios. Cristo es el Señor del tiempo, su principio y su cumplimiento. Y para esto podemos
ver la Evangelii Gaudium, todo el capítulo 1, cuando nos habla acerca de la transformación misionera de la iglesia. Entonces, el tema de la purificación la podemos profundizar en el capítulo 1 de Evangelii Gaudium, que habla acerca de la transformación misionera de la iglesia. Cristo se vestía, Cristo se no tenía donde reclinar la cabeza, pero no dice que no tenía donde comer. Él compartía el pan, visitaba las casas, curaba a los enfermos. ¿Y para qué visitaba las casas Jesús? Pues para convivir, para curar. Si vamos en la figura en la casa de Pedro, pues curó a la suegra. En casa de María, pues estaban ahí, le gustaba descansar. Es decir, un Jesús libre. Es pobre, no es aquel que llega a un extremo de tirar todo, sino aquel que teniendo todo no tiene nada y teniendo nada lo tiene todo. Pues la actitud es muy importante, el desprendimiento. La pauta de esta renovación eclesial lo vamos a encontrar, y ya lo hemos dicho, en las bienaventuranzas. Que a fin de cuentas es lo que nos tiene que guiar, el espíritu de las bienaventuranzas. La iglesia, dice Redentor Inicio 60, la iglesia quiere extraer toda la verdad contenida en las bienaventuranzas de Cristo, y sobre todo la verdad contenida en esta primera: bienaventurados los pobres de espíritu. Pues ahí está nuestra referencia. El padre Reiner hizo un trabajo muy interesante en la semana del padre Hurtado acerca de las bienaventuranzas. Sería bueno, si lo autoriza, que se comparta. Me parece muy interesante la propuesta que él hizo ahí. Habla de bienaventurados, habla de bienaventuranzas, y creo que sí está, algo muy actual que nos puede ayudar. Entonces, tenemos que hacer reflexión, ¿no? Entonces, por eso se inculca mucho el espíritu de las bienaventuranzas. Y recalca aquí, sobre todo en esa parte de la espiritualidad misionera, la primera: bienaventurados los pobres de espíritu. Fiel al espíritu de las bienaventuranzas, la iglesia está llamada a compartir con los pobres y los oprimidos de todo tipo. De todo tipo. Porque no solamente es una cuestión material, oprimidos de todo tipo. Por esto exhorto a todos los discípulos de Cristo y a las comunidades cristianas, desde las familias a las diócesis, desde las parroquias a los institutos religiosos, a hacer una sincera revisión de la propia vida en el sentido de la solidaridad con los pobres. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pide ahí el Redentor Inicio: hacer una sincera revisión de la propia vida en el sentido de la solidaridad con los pobres. Efectivamente, el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de las bienaventuranzas. No es tarde, ¿no?, para hacer una revisión, a ver cómo estamos en relación a esto que nos pide la iglesia. La verdadera renovación es eminentemente evangélica, puesto que debe inspirarse en las bienaventuranzas. Y cuando hablamos de bienaventuranzas, estamos hablando en la caridad cristiana, para cumplir el mandamiento del amor, a fin de cuentas. Entonces, así lo resumió Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici número 16, y decía: el Concilio Vaticano II ha pronunciado palabras altamente luminosas sobre la vocación universal a la santidad. Es urgente, hoy más que nunca, que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica. Lo encontramos también en Evangelii Gaudium. La insistencia ha sido de muchos años, ¿sí?, en este caso de la renovación. Es urgente, hoy más que nunca, que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica. Pero también es importante la transparencia del Evangelio.
No siempre las personas y las instituciones eclesiales han sido transparencia del Evangelio. Desgraciadamente se ha dado escándalos en la iglesia de todo tipo y a diario. Pero mi pregunta es, ¿por qué no sacar la bondad? ¿Por qué no hablar de los sacerdotes que están entregando la vida y se la están rajando, ¿verdad? En lugares donde pues, nadie sabe. Religiosas, ¿verdad? Que han dado la vida en otros países y que, pues como si nada. Por ejemplo, aquí está bueno, la hermana Silvia, 30 años en Angola. Está la hermana por ahí Lourdes, que está y va a regresar a Angola. Las hermanas Achefik, bueno, de todas las congregaciones que a lo mejor van y están años y nadie se entera. De eso nadie se entera. Pero si una religiosa comete algo, ¿sí me explico? Y hasta nosotros caemos en el juego. ¿Sí me doy a entender? Oigan, si los sacerdotes, y cosa que no vamos a hacer, ¿verdad, padres? Tuviéramos que decir, a ver, ok, ¿quieres concurso de pecados? Órale, pues, ahí te voy. Que dijéramos los pecados del que nos han confesado. Digo, si no estuviéramos preparados, yo pienso que nos hubiéramos infartado más de una vez, ¿no? Con todo lo que uno escucha, ¿no? Con todo lo que uno sabe. Y es la misericordia de Dios. ¿Sí? Pero apenas ven, no sé, un sacerdote, una religiosa, anatema, ¿no? Se ha condenado. O sea, para que nos demos cuenta cómo la iglesia tenemos que entender, y no por encubrimiento, no por otra cosa, sino para que darnos cuenta que esto, la transparencia del Evangelio, los problemas de la iglesia no son de ahorita. Y es un reto diario, constante. Por eso les decía, ¿por qué no hablar también de aquellos hombres y mujeres, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, que hoy están entregando la vida y que a lo mejor no tienen ni para comer, a lo mejor no tienen transporte, a lo mejor están pasando por enfermedades, no como nosotros aquí, la tos, la gripa, sino enfermedades serias, y que a pesar de esa enfermedad, se la siguen rajando, siguen apostando su vida a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso la invitación es esa cuestión de la transparencia del Evangelio. Dice, durante los 2 primeros milenios, dice, pues ha habido dificultad. No siempre las personas y las instituciones eclesiales han sido transparencia del Evangelio, porque hijos suyos han desfigurado su rostro. Dice, aunque la acción y el resultado global han sido positivos, debido principalmente a santos mártires, no han faltado momentos oscuros en los que la acción evangelizadora se ha querido realizar con método de intolerancia e incluso de violencia. Tercio milenio adveniente 35. Ha habido de todo en la historia de la iglesia. Y hoy es su historia, que se contará mañana. Y como parte de la historia, estamos llamados a dar una respuesta. La misma indiferencia religiosa de algunos sectores de la sociedad actual puede haberse originado por no haber manifestado el genuino rostro de Dios. Esto lo encontramos en Tercio Milenio Adveniente 36 y en Gaudium et Spes 19. Las directrices del Concilio Vaticano II y del Magisterio Postconciliar, urgiendo a una fidelidad mayor a la nueva acción del Espíritu, no siempre han encontrado acogida fiel, acertada y generosa. Es decir, ha habido dificultades en la vida de la iglesia. Entonces, no porque ha habido dificultad, pues ya, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y qué mejor si hacen mejor las cosas, ¿no? Digo, no le dejemos toda la chamba al Espíritu Santo y a Jesús. También nosotros tenemos que colaborar, pues para que esta iglesia vaya transparentando el verdadero rostro de Cristo. De eso se trata, ¿no? De unirnos, de luchar, no de cerrar nuestros ojos a lo que pasa, sino de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra mente y tratar ahora sí interpretar los signos de los tiempos. Lo que está pasando hoy, ¿qué me quiere decir Dios?
¿A qué me está llamando? ¿Cuál es el compromiso que quiere como comunidad, como persona o como grupo? Esta renovación la vamos a hacer por el camino de la comunión y de la misión. No podemos decir que estamos renovados si no le apostamos a la comunión y a la misión. ¿Cómo? Se trata siempre de una renovación que vamos a hacer bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esa renovación en el Espíritu, que avivemos el Espíritu. Y se nota, ¿no? Cuando disfrutamos, cuando gozamos de la Eucaristía. Alguien me dijo hoy en la mañana que estas últimas Eucaristías la ha disfrutado, la ha gozado. A mí me llena de gozo eso. Y digo, wow, está bien. De eso se trata, disfrutar, gozar. Y cuando escucho, dicen, oye, qué bien estuvo la Eucaristía. Pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bien lo hicimos, porque somos todos los que participamos. Por eso, ¿quién va a celebrar? Pues todos. Aquí la pregunta es, ¿quién va a presidir? ¿No? ¿Quién es el director de orquesta? ¿Quién va a llevar la varita? Pero celebramos todos. Y entonces todos hacemos la celebración. ¿Sí? No le podemos dejar solamente al presidente de la asamblea que haga todo. No, pues si no estamos motivados el público, pues aunque el artista sea bueno, pues no le van a silbar, ¿no? Y entonces tenemos lo mejor. Bajo la acción del Espíritu Santo, el camino de renovación eclesial es de particular sensibilidad a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, dirigiéndose a vocaciones, ministerios, instituciones y carismas. Entonces es camino de comunión que transparenta la presencia del Señor. No sé, hermanos, pero a veces en las diócesis a veces se da esta situación de pleitos, ¿no? Que los que creen que tienen el control del Espíritu Santo y los que dicen que no lo tienen, y bueno, hasta aquellos que ya andan, que tienen todos los dones habidos y por haber, ¿no? Hay de todo. Pero qué mejor si vamos logrando esa unidad. Yo recuerdo con mucho cariño que esta Uveima trabajó conmigo en laicos. Logramos juntar casi 20 movimientos, ¿no? de laicos en la diócesis. Ya estábamos trabajando ya más o menos, no perfecto, pero por lo menos si decías hoy, ¿sabes qué? Mira, este cuate no puede entrar en mi movimiento, pero en el tuyo sí. Bueno, entonces era como tratar de ir haciendo ya esa experiencia de iglesia, de comunión, y aunque fuéramos de 20 o de 15 movimientos diferentes, podemos entrar en comunión. Ya por lo menos logramos hacer, creo que 1 o 2 asambleas, pero era un caminito, ¿no? Entonces, como aquí dice, esta renovación, bajo la acción del Espíritu Santo, tiene que entrar todos, vocaciones, ministerios, instituciones, carismas, todos tienen que entrar a esto. Porque si es nada más un grupito, no va a funcionar. Y en la diócesis, pues tiene que empezar desde la Vicaría de Pastoral, porque es la, dijéramos, es la institución o la estructura que da línea a la diócesis. No hay otra estructura, bueno, o al menos en otro país sea diferente, pero la estructura que va a dar línea a la acción pastoral es desde la Vicaría de Pastoral. Desde ahí, ¿sí? De donde surge el consejo pastoral, y de ahí salen todos la planeación pastoral, las líneas que va a dar el obispo. Pues el obispo, si pone un vicario, es porque confía que el vicario de pastoral le va a ayudar a organizar la pastoral en la iglesia, ¿sí? No las envía directas, sino a través de. Entonces, por eso nosotros tenemos que llegar a esas estructuras. Y recuerden, como misioneros, estamos dentro de la estructura de la iglesia en el área profética y concretamente en la dimensión de misiones. De misiones. Entonces, padre, yo trabajo en la pastoral educativa. Pues fíjate que la pastoral educativa es una dimensión de la pastoral profética. Es que yo trabajo en la cultura es una dimensión de la pastoral profética. Pero parece que yo soy en Biblia, también es dimensión de la profética. Entonces, de todos modos estamos en la misma. ¿Sí me explico? Lo que ha pasado es que a veces, pues, sí están las cabezas, pero cada quien está por su lado, ¿no? Y la profética tendría que reunir a todos sus integrantes, o al menos las cabezas, para ir uniendo o haciendo proyectos en conjunto. Bueno, eso es el ideal. Es el primer paso, bajo la acción del Espíritu. Vamos a poner el segundo ladrillo. Bueno, segundo y el tercero también.
Se metió ahí. Vamos con el siguiente. El camino de la misión pasa por la comunión, puesto que en toda vocación cristiana, laical, sacerdotal o religiosa, la comunión y la misión, Christi Fidelis Laici 32, dice, la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. Comunión y misión unidas entre sí. Se compenetran y se implican mutuamente. Comunión y misión. Acuérdense que decía Aparecida, las dos caras de una misma moneda. Águila o sol. Comunión o misión. Los dos, ¿no? Aquí sí están los dos. Por eso dice y que toda vocación cristiana pues pasa por la comunión y la misión, están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta el punto que la comunión representa a la vez, fíjense, la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Repito toda la idea de Christi Fidelis Laici. Número 32. La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. Se compenetran y se implican mutuamente, hasta el punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Esta frase última, ¿no? Porque es muy importante. 32. Christi Fidelis Laici. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. La comunión, fuente y fruto de la misión. Entonces fíjense cómo tenemos que hacer esto. Al mismo tiempo, para llegar, vamos con el siguiente tabique, para llegar a esa comunión se necesita una conversión permanente. No, pues si estamos llenos del Espíritu Santo, sí, a ver, sí, pero ¿vives en comunión? Ah, pues es que, entonces, ya no va bien la cosa. Oye, conviértete, yo me voy a convertir ¿de qué? Yo sí estoy bien, así nací, así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé. Bueno, entonces ya no va bien. O quererme convertir sin tener el Espíritu Santo, pues va a ser espíritu malo o espíritu natural, ¿sí? Y en algunos el exorcismo no va a ser espíritu malo sal de este hombre, sino hombre sal de este espíritu malo, ¿no? Como que ya estamos metidos en esto. Entonces va una unidad lógica, bajo la acción del Espíritu, para vivir en el camino de la misión por la comunión, pero con una conversión permanente. Una actitud de adaptar la propia vida al seguimiento evangélico de Cristo. Fíjense, esto es algo importante. Es una actitud de adaptar la propia vida al seguimiento evangélico de Cristo. No sigo mi propia vida, sino adapto mi propia vida al seguimiento evangélico de Cristo. Todo obstáculo a la comunión y a la renovación evangélica se convierte en obstáculo para la misión. Todo obstáculo a la comunión y a la renovación se convierte en obstáculo para la misión. Si yo empiezo a obstaculizar la comunión o empiezo a obstaculizar la renovación, será un obstáculo para la misión. La misión no se va a realizar bien. Si ya de principio me ando peleando, que no sé qué, que no quiero ir con ella o con él, que por acá y que esto, ya la misión va a ser, ya no va a ser. Por eso se habla de una conversión permanente, no poner obstáculos a la comunión, no poner obstáculos a la renovación. Entonces la renovación evangélica necesita, para garantizar su autenticidad y perseverancia, el estímulo de la misión. O sea, una persona convertida
lo demuestra en la misión. Repito la idea. La renovación evangélica necesita, para garantizar su autenticidad y perseverancia, el estímulo de la misión. Porque ya dice Evangelio 7:14, ¿qué es lo que dice? La iglesia existe para evangelizar. La iglesia es pueblo de la vida, porque ha recibido el evangelio como anuncio y fuente de gozo y de salvación. Y en Evangelium Vitae 80 dice, Evangelium Vitae 80, Jesús es el único evangelio que hay que hacer llegar al corazón de cada hombre, el único. Pues tenemos que estar plenamente, dijéramos, enamorados de Cristo, conociendo a Cristo, porque ahí vamos a dar a conocer. No vamos a dar clases de filosofía, no vamos a dar clases, vamos a dar a conocer a Cristo. Sí, la filosofía y la teología nos van a ayudar, pero a fin de cuentas lo que la gente quiere es que le hablemos de Dios, de un Dios que nosotros hemos experimentado en carne propia. Entonces también va a ser muy importante, además de la conversión permanente, purificar algunas reflexiones misionológicas. Porque a veces tenemos una manera de entender la misión muy propia. Y yo creo, no sé qué pasó la primera semana o segunda semana, si en algunos como despertó de una sacudida o dijo, ay, esto no lo había pensado. ¿Sí? Porque a veces sí, necesitamos una sacudidita, ¿no? Para que caiga lo malo, que caigan las hojas muertas y se quede lo que está vivo. Y eso ayuda. Entonces, la renovación evangélica por medio de una eclesiología de comunión y misión purificará algunas reflexiones misionológicas inexactas, reductivas de la unicidad de Cristo Salvador, puesto que no se puede comprender y vivir la misión si no es con referencia a Cristo. O sea, como que a veces la cuestión misionológica se iba por otro lado, o muy reductiva, o esas afirmaciones, ¿se acuerdan? Que fuera de la iglesia no hay salvación, el método de cuantábula rasa, etc. Todo lo que ha pasado en la historia de las misiones. Pero aquí lo importante es que la idea es que necesitamos una eclesiología de comunión y de misión. Pues habría que revisar qué tipo de eclesiología tenemos en nuestras diócesis o en nuestra formación consagrada o sacerdotal. Porque dependiendo de la eclesiología que tengamos, pues va a ser la pastoral. Entonces, dice, la misión renueva la iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana. Ya lo hemos visto, la fe se fortalece dándola. Esto es el inicio 2. Entonces, hay que purificar algunas reflexiones misionológicas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la formación que hemos llevado. Si hemos llevado algo de misionología, ¿de qué manera se nos ha planteado? ¿Sí? En cuanto a teología, en cuanto a método, en cuanto a espiritualidad. Y siempre es bueno estar en esta renovación. Pues quizás algunas congregaciones o algunas hermanas, pues su proyecto va a girar en torno a una renovación, ¿verdad? de la vida espiritual o de la espiritualidad de la misma congregación, que no quita nada del carisma de ninguna manera, porque acordémonos lo que ya afirmaban los padres Hurtado y el padre Lloyd, la base de la espiritualidad cristiana, que a fin de cuentas es espiritualidad misionera, o tiene que ser misionera. Pero también necesitamos, y ya hablamos del tema, una mirada contemplativa. ¿Sí? Mirada hacia los hermanos debe ser siempre contemplativa, como de quien intuye un misterio de amor. La misión necesita esta mirada contemplativa que encuentra en el rostro de cada persona una llamada a la mutua consideración, al diálogo y a la solidaridad, el saber contemplar al hermano. Me recuerdo aquel pasaje cuando Jesús se subió a lo alto y de ahí divisó la ciudad. Y ahí empezó a decir, ¿no? Jerusalén, Jerusalén. Pues imagínense eso, hacer ustedes, ¿no? Contemplar
al hermano y ver qué es lo que necesita. Por eso, por ahí los psicólogos dicen que cuando es que tu hermano se pone agresivo, se contempla a tu hermana. Algo tiene. No eres tú, es ella. Pero si lo contemplamos, pues de una vez, ¿no? Nos sale el genio y ¿verdad? Ya dijimos, ¿no? Entre dos personas molestas se va a hacer daño. Entonces, por eso es la contemplación. Porque muchas veces nos va a tocar que hacer un alto y a decir cuenta no hasta 10, sino hasta 1000, y saber interpretar qué hay detrás de ese coraje, detrás de esa actitud, qué es lo que hay, qué es lo que me quiere dar a entender. ¿Sí? Pues que a lo mejor está necesitada de amor, de afecto, o está frustrada, así, bueno, o sus proyecciones personales, ¿no? Entonces, por eso digo, no te proyectes. Pero la mirada contemplativa me lleva a eso, a contemplarla, a mirarla como hermano y ver ahí el rostro de Cristo. Es lo que nos dice el Evangelium Vitae número 83, lo que le acabo de decir. De contemplar al hermano, la mirada contemplativa. Pero también necesitamos actualizar la comunión eclesial. Actualizar el servicio de caridad. Hay que dar una desempolvadita porque a veces ese servicio de caridad se vuelve como más una obra de asistencia o asistencialismo. O sea, ya seguimos haciendo lo que antes hacíamos, pero ya no con el fervor de los santos, sino pues ya es nuestro carisma, no tenemos que hacerlo y ya no, la atención ya no es la misma y hay quejas a veces de lugares donde religiosas atienden, sea como enfermeras o en los hospitales, donde pues son muy duras, una actitud así como que prepotente, no te atienden, o sea, no se ve la figura maternal, sino que han caído ya en el activismo, ¿no? Como un cliente más, ¿no? El de la cama 5, el de la cama 6, ¿verdad? O sea, ya sin nombre, no ya por números, ya por anónimo. Entonces, pues si a veces la gente va y busca un hospital religioso es porque cree que ahí va a encontrar algo más, pero resulta que no lo encuentra. O hablemos de instituciones, no solamente de religiosas, sino sacerdotales, ¿no? Que a veces en vez de beneficiar realmente a los más pobres, pues dicen, no, pues estudiar en un colegio católico te sale un ojo de la cara, sale muy caro, ¿no? Y entonces pues también se da esa situación de que los que deberían ser más favorecidos son los menos favorecidos, porque a veces los precios que tenemos en colegios católicos o en hospitales católicos pues son más caros que otros particulares. Digo, eso no se da en Latinoamérica, se da en otros países, ¿no? Pero bueno, habría que analizar esta situación, el actualizar la comunión eclesial, el servicio de caridad. Que es capaz, este servicio de caridad, que es capaz de instaurar una verdadera economía de comunión y de participación de bienes. Participación de bienes, tanto en el orden internacional como nacional. Evangelium Vitae 91. Por eso, la conciencia misionera nace de la convicción de ser Iglesia Comunión Universal. O sea, aquí, donde estemos, somos de la misma fraternidad, somos de la misma iglesia. Evangelium Vitae 91. Las posibilidades misioneras del inicio del tercer milenio, se hablaba en ese momento, parece abrir horizontes de una humanidad más preparada para la siembra evangélica. La iglesia necesita ser, en su misma vida, el anuncio de que el tiempo se ha cumplido con la encarnación. Este cumplimiento del tiempo salvífico en la encarnación indica la confluencia de toda la acción de Dios en los diversos pueblos religiosos. Es decir, como este misterio de la encarnación la tenemos que hacer nosotros viva, presente, ahí donde estemos, en hospitales, en escuelas, en colegios particulares o en la misión concreta, etc. Ahí donde estemos, tenemos que hacer ver que ese misterio de la encarnación se ha cumplido, que el tiempo salvífico se ha cumplido, que Dios ha llegado. La acción misionera de la Iglesia
es una urgencia de renovación por parte de la misma, puesto que por ser evangelizadora, y dice Adyentes 2 al 4, pues esos números podemos leer, la iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. También eso lo encontramos en Evangelii Nuntiae número 15. La iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. El ritmo trinitario de la misión, porque acuérdense que ya hablamos de eso, una característica fundamental es la Trinidad, ¿sí? Reclama el ritmo trinitario de la vida cristiana personal y comunitaria. No olvidarnos que el fundamento es trinitario y que incluso es una discusión teológica, misionológica actual, ¿no? Si es de Cristo o es de la Trinidad. Todavía está como que ahí algunos están en esa discusión teológica. Bueno, pero para nosotros, o al menos aquí en el plan, tenemos que ser el fundamento trinitario de la misión. Entonces, no olvidarnos también, aparte de la actualización de la comunión, la cooperación misionera. ¿Y qué entendemos por cooperación misionera? Dinero, hacer una colecta, ¿no? La cooperación va más allá del dinero, ¿no? La cooperación material, la cooperación espiritual y la propia vida, ¿no? De uno mismo. Entonces también esto. Los retrasos en la aceptación del Evangelio no pueden achacarse solamente a la falta de receptividad por parte de los evangelizadores, sino también debidos a la falta de cooperación misionera por parte de los ya creyentes en Cristo. Es decir, diócesis que están hacia adentro, pero que no ven más allá. O parroquias que están hacia adentro, pero de los que ya llegan. Y no siempre se está llegando a los que necesitan. Pensemos en los grupos juveniles de nuestras parroquias. ¿Dónde se reúnen los grupos juveniles? Generalmente en el templo. Algunos en capillas. Pero la mayoría de los jóvenes ni están en el templo, ni están en las capillas. Están en la calle. ¿Y cómo hacer que la pastoral juvenil no sea una pastoral juvenil nada más de que hacia adentro, sino que vayan en busca de los demás jóvenes? No para traerlos a la iglesia, no. Quizás allá donde están, allá vamos a reunirnos. Y poco a poco, con ese testimonio, con esa experiencia, ¿verdad? Se acercarán quizás a la iglesia en cuanto a algo material, pero la iglesia está ahí donde un cristiano pone en pie. Y a veces estamos pescando en pecera, hacia adentro nada más, y nos olvidamos, parroquia, que se olvida de los que están en las orilladas. O que a veces pensamos que ni son católicos y resulta que sí son. Pero como nadie los visita, bueno, los testigos de Jehová sí los visitan, ¿no? Desde luego. Pero hablo de los católicos. ¿Sí? Y es más, cuando una parroquia se decide hacer un visiteo, pues la gente piensa que somos testigos de Jehová. O hasta se admiran. Dicen, ¿cómo? ¿Ustedes son católicos? ¿Cómo? ¿Usted monjita? ¿Entonces usted monjita protestante o qué? ¿Verdad? Porque pues no nos ven. ¿Sí? Nos ven quizás en la calle, en el mercado, etcétera. Pero no nos ven ahí con ellos. Se ve eso. Yo les cuento una experiencia que tuve en X lugar de México, que fui a apoyar a los jóvenes de Liga Misional. Y tristemente, para mí fue tristeza ver 3 sacerdotes, uno cuidando a su gato, muy preocupado por su gato, el otro pues viendo televisión, y el párroco dice, pues ahí nos vemos al rato. Yo le preguntaba, oiga padre, ¿y cuántas vidas celebran aquí? Pues una diaria, ahí nos la turnamos. Y el domingo, pues 3, una cada uno. ¿Y sus comunidades? No, pues ahí van. 3 sacerdotes. Oiga, ¿y todavía pides que yo vaya a regir tu retiro cuando hay 3 ahí sentados? ¿No? Digo, es como para decirte, oye, pues a ti no te vengo a ayudar porque sí me voy a explicar. O sea, 3. O sea, no. Oye, ¿qué pasa, no? Y se da eso, sí, cierto. La falta de la cooperación misionera. Y estoy seguro, si alguno de ustedes dijera, oigan, uno de ustedes 3 se quiere ir a tal diócesis, dirían, no.
donde te van a dar 4,000 pesos mensuales mexicanos, dirían, no, aquí me dan más. ¿Sí me explico? O sea, son esas situaciones, y es cierto, digo, yo los he visto, gracias a Dios que salgo y me doy cuenta de la realidad, también de unos que de veras que es impresionante la labor que hacen, y uno se queda así, se quita un sombrero y hasta con ganas uno les ayuda. ¿Sí? Por ejemplo, en la basílica, si le ayuda a mi compañero que está allá porque está solito él, para toda la misa de la basílica. Y en la mayor son 38. Que nos demos cuenta. En la basílica mayor son 38 sacerdotes. Y en la basílica antigua, uno solo. ¿Cómo decirle no a mi compañero cuando estoy viendo al pobrecito que anda para arriba y para abajo y todo solito? Cuando hay a veces hasta 11, 12 misas al domingo. ¿Sí me explico? Estamos hablando aquí cerquita. Acá nada más, ¿a cuántos? Unos 3, 4 cuadras. Bueno, la cooperación misionera. Por eso dice, no toda la culpa lo tienen los que reciben, sino los que llevamos. La falta de cooperación, la falta de sensibilidad misionera. Hay sacerdotes mexicanos que están dispuestos a irse a la misión. Y el obispo le dice no. Misioneros mexicanos de Guadalupe, que el obispo le dice, no, ya no te vas, te quedas aquí en la diócesis, te vas a incardinar aquí. Oye, si él se metió ahí no era para incardinarte contigo. ¿Sí me explico? Entonces la cooperación misionera es algo muy, muy importante.